Bueno, pues ya empezando el lunes, casi, despidiendo el mes de junio 2023. Estamos en la plataforma de los canales 24 y 69 y YouTube. Estamos en YouTube. Entonces, haciéndonos pregunta médica. Así que pónganmele like, métase inmediatamente, mándenme las informaciones, porque la verdad es que estamos haciendo una verdadera revolución. Hoy nosotros nos planteamos la siguiente pregunta: ¿el desprendimiento prematuro de placenta es sinónimo de muerte? Y ustedes se dirán, ¿y por qué se hace esa pregunta? Es que en República Dominicana hay una alta mortalidad materna y muchas pacientes pasan por este procedimiento, pasan por este diagnóstico DPP, desprendimiento prematuro de placenta, y no tienen la gestión y la intervención adecuada. No tienen la intervención a tiempo. Porque el desprendimiento prematuro de placenta, que no debe desprenderse, tiene que salir por alumbramiento espontáneo, tercer periodo de trabajo de parto. Es una situación que es verdaderamente una urgencia. Y los datos clínicos deben contar con la inteligencia del médico, o si no, esto se convierte en una urgencia obstétrica, todo el mundo huyendo. Por consiguiente, doctor Andrés Reynoso Jiménez, gerente y estudioso de estas áreas en República Dominicana, le dice que sí, hay una alta mortalidad materna y fetal debido a que muchas veces se escapa el desprendimiento prematuro de placenta. Una de las complicaciones y urgencias es más grande y que hay que tener un olfato fino para que el paciente no se convierta en cadáver. Entonces, el DPP en República Dominicana, en función de la pregunta que nos estamos haciendo, no tan solo causa muerte materna, sino fetal. Por eso, porque se necesita mucho de la experiencia y la inteligencia, porque los datos básicamente del desprendimiento prematuro de placenta, se desprende la placenta, es básicamente clínico. Y ha jugado por muchos años en República Dominicana con los médicos. Entonces vamos a hacer inmediatamente la clasificación más famosa, para que ustedes se den cuenta que la clasificación y la sintomatología es básicamente clínica. No es que usted va a salir a hacer una sonografía. Si usted quiere la puede hacer y va a encontrar más datos, pero los datos son básicamente clínica. Y un señor llamado Page hizo una clasificación de desprendimiento prematuro de placenta. Aquella placenta grado 0 que se encuentra el médico accidentalmente examinando la placenta y encontró que había una pequeña área desprendida, pero eso no tuvo ningún tipo de repercusiones ni en los factores de coagulación, en la frecuencia cardíaca fetal del niño, ni en la madre, ni tuvo hemorragia. Es básicamente accidental. Aquellas pacientes que tuvieron
contracciones hipertónicas muy fuertes, como si fuera muy fuerte, pero no tuvieron repercusiones en desprender la placenta. Y muchas veces nos hemos encontrado, por eso nos gusta esta clasificación de Page, nos lo hemos encontrado en algunos pacientes que dicen, pero mira, examinando después del parto, examinando la placenta, dice, pero mira, esta área negruzca pequeña, menos de un 5%, se estaba desprendiendo la placenta. O sea, que ese básicamente es un desprendimiento que está tranquilito, pero que no hay tipo de repercusiones. O sea, no hay peligro que la madre ni el niño muera. Hay otra clasificación que es la 1, donde hay un 20 o un 30% ya de desprendimiento de la placenta, pero la frecuencia cardíaca fetal se mantiene normal, la hemorragia es leve y esta representa el 48% de los EPP. Ahí usted tiene que tener un ojo visor, porque precisamente recordemos que estamos en contra del tiempo. Los factores de la coagulación, las plaquetas, hay un deterioro, trombocitopenia, entonces el paciente se puede ir en una hemorragia. Entonces, recuérdense que la placenta es la que alimenta el niño. Entonces, en esa etapa, un 48%, ahí es que fallamos en República Dominicana. No lo diagnosticamos, entonces sigue desprendiéndose la placenta y entramos a la clasificación número 2 de Page. La número 2, donde hay más de un 30 a un 50% de contracciones uterinas y de desprendimiento de la placenta, y ya hay alteraciones de la frecuencia cardíaca, hay alteraciones clínicas del paciente, taquicardia y sangrado. El útero está hipertónico, pero todavía el niño intrauterinamente hay tiempo. Pues aquí se dan en República Dominicana las 3 demoras. Ni en el primer caso, en el 1, donde se ha desprendido la placenta de un 20 a un 30%, y no nos damos cuenta, y la placenta, que es la fuente de alimentación de ese niño, se está desprendiendo. Pero aún así, entre 30 y 50, que es la número 2, le seguimos dando larga al asunto. Entonces, dentro de la mortalidad materna, la hemorragia por DPP se constituye en una causa, contestando a la pregunta de YouTube, en una causa de muerte materna y del niño y fetal. Porque entonces viene otro caso ya irreversible, según la clasificación de Page, que es el desprendimiento, el DPP grado 3, donde hay un útero leñoso, hemorragia, alteraciones hemodinámicas, el fibrinógeno que coagula está por debajo de 100, una verdadera hecatombe, un verdadero desastre. Si usted, esa es la última oportunidad que te están dando, si usted ya en ese desprendimiento de un 50 a un 100% desprendido, usted no interviene, pues entonces hay una situación irreversible donde todos los factores de la coagulación se están alterando. En muchísimas ocasiones no hicimos una consulta prenatal adecuada,
no encontramos que esa paciente tenía la presión alta, una de las principales causas de DPP en República Dominicana, y no la orientamos en base a qué son las contracciones uterinas anormales, que el útero no se le puede poner leñoso, que hay que tener un descanso de las contracciones uterinas, por lo menos 3 en 10 minutos. Entonces esta paciente llega tarde, una de las demoras, en el hospital también hay otra demora, y cuando este paciente se mete en grado 3, ya tiene infiltrado el útero, el llamado útero de Cuvelier, ya tiene los factores de coagulación alterados, trombocitopenia, es el pan nuestro de cada día. Te digo que nosotros estamos en uno de los países con más alta mortalidad materna, y la hemorrágica, que es uno de los constituyentes de mortalidad materna y fetal en República Dominicana, constituye uno de los problemas, porque el caso es clínico, potencialmente clínico, porque si tú entiendes que hay una situación tardía, si tú dejas pasar esa situación tardía y la intervención la tiene tardía, entonces el paciente no te coagula la sangre, todo el mundo corriendo y buscando sangre, pero el paciente tiene factores de la coagulación alterada. Usted le pasa la sangre por ahí, usted le pasa la sangre, y la sangre sale vía vaginal, sale por todas partes, porque no coagula. Nosotros tenemos un sistema que nos coagula la sangre, que las plaquetas. Entonces las plaquetas caen, los tiempos de protrombina caen, entonces se produce lo que se llama coagulopatía intravascular diseminada. Así que suéltame en YouTube con el doctor Andrés Reynoso Jiménez. ¿El DPP causa muerte en República Dominicana? Sí, potencialmente causa muchas muertes. Adelante. La pregunta de YouTube en Frecuencias Dominicanas con el doctor Andrés Reynoso dice lo siguiente: ¿el DPP es sinónimo de muerte materna? Sí, y fetal. En un país donde la mortalidad materna no sea alta, la incidencia debe estar en 0.4% o 1.5%, no llega a 2%. Pero aquí es un desastre. Nosotros estamos en la tasa de mortalidad más alta de América Latina después de Haití. La incidencia de los libros modernos no llegan a un 2% de cada 100 embarazadas. Y en cualquier maternidad usted encuentra un 10, un 15% que pone en deterioro y le produce la muerte. No debería ser, porque si la incidencia es bajita, menos de un 2% de cada embarazada, menos de 0.4 a 1.5 se le desprende la placenta. Entonces nosotros tenemos que mejorar la parte clínica, porque se nos escapa el DPP. Se nos escapa el DPP. Si usted tiene un desprendimiento prematuro de placenta y ya tiene un útero leñoso, ya muy contraído, la paciente con el fibrinógeno y trombocitopenia, las plaquetas bajas, y tiene pocas modificaciones, no se ponga a darle trabajo de parto, porque
ese niño murió y usted dice, eso lo vimos nosotros, lo hemos visto muchas veces, dándole trabajo de parto a una paciente que está alterando todos los factores de la coagulación. Está alterando las plaquetas, el fibrinógeno, entonces se está metiendo en la coagulopatía intravascular diseminada. Trombocitopenia, plaquetas bajas, alteraciones de la coagulación, la sangre no coagula, y es un sangrado que hasta las enfermeras salen huyendo. Entonces, vamos a ver cómo con estas conferencias que van a quedar en YouTube, hacemos un diagnóstico temprano para nosotros disminuir por lo menos la incidencia, que aquí es muy alta, de desprendimiento prematuro de placenta. Que tiene su consecuencia, que tiene en muchísimas ocasiones a una preeclampsia, a una presión alta que está acechando. Yo la comparo como cuando a una matica usted la pone en un rincón, no recibe el sol, no recibe agua, se marchita. Asimismo es el desprendimiento prematuro de placenta. Cuando usted tiene la presión alta, la embarazada, no llegan los nutrientes. Entonces, esa placenta que está adherida a la parte posterior del útero, lo que hace es que se desprende. Entonces, detrás de un DPP, generalmente hay un trastorno de la presión arterial que no se ha detectado. Entonces, el paciente, en una consulta prenatal mala, hace un DPP en su casa. Y si viene ya en esas, generalmente no vienen en las etapas que les estoy diciendo, según la clasificación de Page. No vienen en 0, donde prácticamente no hay problema, porque tanto la placenta no se ha desprendido, sigue la alimentación, la madre no tiene ninguna alteración hemodinámica y todo está marchando sobre ruedas. Pero generalmente los pacientes no vienen así, vienen en la etapa 3 de Page. Vienen ya con hemorragia masiva, con el niño que ha muerto, la madre con alteraciones hemodinámicas. Entonces nosotros tenemos que mejorar la consulta prenatal, definitivamente, para identificar los factores de riesgo del DPP. Porque esa pregunta que yo me hago en YouTube, ¿es en República Dominicana el DPP muerte? Sí, hay una alta incidencia dentro del triángulo de mortalidad materna. Esa entidad hemorrágica ocupa un papel importante. Fíjense que las estadísticas son menos de un 2% por cada 100 embarazadas. En este caso, aquí hay una alta incidencia, porque las consultas prenatales que son determinantes, porque hay lo que se llama el DPP por trauma. Una paciente que tenga un accidente, tiene un golpe directo en la placenta, en el abdomen, se puede desprender, pero casi yo no los he visto. Generalmente son pacientes con enfermedad hipertensiva del embarazo, que la presión se escapa, la presión alta, y vienen de su casa con desprendimiento prematuro de placenta grave en etapa 3, según la clasificación de Page, con factores de la coagulación, y esto generalmente tiene el útero de Cuvalier, terminan que es un útero que no se contrae, ese útero tiene serios problemas, termina en esterectomía, el paciente no hay sangre generalmente en nuestros laboratorios, no hay sangre, entonces el paciente muere. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitar eso?
que en República Dominicana el DPP es sinónimo de muerte. Es sinónimo de muerte. Porque hay también lo que se llaman los datos clínicos que no advertimos tempranamente una intervención. O sea, lo que se llama el desempeño del DPP llega tarde. Llega tarde. O un desempeño debido a que no hay normas. Este gobierno no se ha encargado de hacer normas de atención. Los profesores estamos sentados porque aquí deben llamar a una jornada donde se hagan las normas en los hospitales. Aquí las normas, aquí no se ha llamado a la atención para las normas. ¿Qué hacer? Pues son temas que en los países desarrollados se revisan todos los años se revisan esos temas, y los profesores, los maestros aportan cada día aportan informaciones para el manejo, la buena gestión del DPP. Así que avísale, estoy en YouTube. Cualquier información, actívenme la campanita si les gusta el tema, y cualquier información estamos prestos a recibirlo. Wilson, date la vuelta a ver si me puedes soltar aquí en la presentación con el doctor Andrés Reynoso haciéndose pregunta médica. ¿Es el DPP sinónimo potencial de muerte en República Dominicana, de muerte materna? Sí, hay que decirlo eso. Y ese sí es porque hay mucho descuido en la consulta prenatal. La mayoría de los pacientes vienen en la etapa de Page, la número 3, que tiene más de un 50 a un 100% de desprendimiento de la placenta. El niño ha muerto y la paciente está en una situación hemodinámica de deterioro. Así que regreso aquí en Pregunta Médica y con una presentación especial para YouTube. Aquí el doctor Reynoso Jiménez, gerente por concurso del Ministerio de Salud Pública en el área de ginecología y obstetricia. A ver cómo se hace algo a nivel mundial. Mándenos todo tipo de literatura acerca de esta problemática que forma parte del triángulo de la mortalidad materna, donde en República Dominicana seguimos y pasan los años y seguimos con una mortalidad de más de 100 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces eso no puede pasar, no puede pasar en países donde está la modernidad. Entonces, desgraciadamente, tenemos mucho subdesarrollo. Entonces, ¿quiénes pagan? Las madres. Hay que aumentar las urgencias. Un hospital materno no puede estar con 2 médicos ayudantes. Tienen que poner 10 médicos ayudantes. 10, que todo el mundo esté encendido. Así podríamos disminuir la mortalidad materna. 10, porque este tipo de atención del desprendimiento prematuro de placenta es una atención básicamente clínica. Y cuando hay 2 médicos, que uno que está en emergencia, que el otro está en sala, estos pacientes se diluyen. Y muchas veces no tienen la atención que tienen que recibir. Nosotros recordamos un caso de un señor que llevó a su esposa a una de las maternidades, que la fuerza
del pueblo gane, vaya para afuera. Usted es director y permitió eso. Esa paciente fue con un DPP, desprendimiento prematuro de placenta. No se sentía el niño, no se lo sentía, había muerto y la acostaron hasta el otro día. Antes de amanecer, la paciente hizo una hemorragia, eso mismo que yo le estoy planteando. Hizo una hemorragia cuando todos los factores de coagulación se alteran, hemorragia que no se puede controlar, y murió. Pero hubo tiempo para hacer un diagnóstico. Cuando usted ve que una embarazada que va bien, supuestamente va bien, llega en la etapa de óbito fetal, que murió el niño, no se siente, si usted no tiene sonografía, no se esclavo de sonografía, usted tiene que saber que ahí hay problemas, que esa sonografía, si usted no sabe clínica, si usted no sabe medicina, eso hay que determinar qué es lo que hay ahí. Pues tenía lo que se llama el DPP oculto, donde se desprende la placenta, hace un coágulo y nadie se da cuenta. Cuando esa paciente hizo así, ¡ran!, y presentó esa hemorragia, todo el mundo corriendo en el hospital. Entonces nosotros somos los número 1 en mortalidad materna, que este gobierno no ha resuelto nada para disminuir la mortalidad materna, y desgraciadamente Mario Lama ha fracasado. Fracasado porque si usted lo pone en un sitio materno no, para dirigir esa área de salud, y usted no ha resuelto nada, siguen las deficiencias de los médicos a nivel hospitalario, siguen los pacientes en manos de los residentes, en formación, y todo un desastre. No hay norma, cada cual hace lo que le da la gana, y cuando usted no vienen con DPP y la acuestan ahí, como esa señora que la acostaron ahí. Donde los libros, ¿qué dicen los libros? Que una urgencia obstétrica, que dependiendo en el área, en la etapa que está, según la clasificación de Page, la repito, la 0 es un paciente que pare y el médico revisa la placenta y dice, pero mira, se desprendió un poquito, pero el niño estaba bien, la madre estaba bien. Entonces viene otra clasificación, otra enumeración de Page, que empezó con 0, que no había nada para la madre ni para el niño, todo en bien, pero la placenta se está desprendiendo. Esos son casi DPP, casi de forma accidental. Entonces viene la segunda clasificación no, de la clasificación de Page, el peldaño 1, que es cuando la placenta está desprendida en un 20 a un 30%. Todavía el niño está vivo. Todavía el niño está vivo. Y está iniciando ese proceso de desprenderse. Recuérdense que si la placenta se desprende, el niño no tiene alimentación. Pero también la placenta desprendida hace que todos los factores de coagulación, lo que le hace que la sangre no le salga a uno a borbotones, se altere. Entonces ese es el momento para usted determinarlo temprano, que hay que hacer una intervención para que el paciente no se meta en una alteración de los factores de coagulación, trombocitopenia, plaquetas bajas, fibrinógeno por debajo de 100. Ahí es ideal, pero te da otra segunda oportunidad de la clasificación de Page. Tremenda clasificación esa, que es la 2, la clasificación de 2, donde hay un desprendimiento de un 30 a un 50%, o sea que te da tiempo todavía
El niño está en sufrimiento fetal, pero te da tiempo. Te da tiempo. Este debe ser un PRMista, que está haciendo eso. Entonces, pues me voy. Aquí en Pregunta Médica regreso en esta presentación colosal para YouTube y Facebook. Regresamos. Bueno, pues ya minutos finales para hablar de este interesante tema. Adriana, este interesante tema que se llama desprendimiento prematuro de placenta. Yo me hice la pregunta en YouTube, ¿produce muerte? ¿Produce muerte materna y fetal? Sí la produce. Nosotros estamos entre los países con una alta mortalidad materna. Entonces nosotros tenemos que seguir apostando a no tener una mortalidad tan alta. Después de Haití, vamos nosotros. Y es precisamente lo que se llaman los factores de vigilancia. En el desprendimiento prematuro de placenta, lo que se llama la parte clínica es sumamente importante. Adriana, cuando nosotros vemos al paciente pálido, cuando el niño que debe tener no menos de 60 movimientos al día, la madre dice que no se lo siente, entonces algo está pasando ahí. Se desprendió la placenta. La placenta es el área de alimentación del niño. Entonces, si no hay una intervención rápida, se alteran los factores de la coagulación, como son las plaquetas, el fibrinógeno, que eso es lo que nos permite que la sangre salga. Tú no te vas en una hemorragia porque tú tienes plaquetas entre 150 a 250 mil que no permiten que la sangre fluya. En el desprendimiento prematuro de placenta es una urgencia obstétrica que hay que andar rápido. Y la mayoría de los desprendimientos prematuros de placenta ocurren cuando la madre está en su casa. O sea que no se recibió ninguna orientación. Hay que hablarle sobre los datos clínicos a la madre que pueden entender. Una madre puede entender cuando unas contracciones uterinas están desproporcionadas. Las contracciones uterinas deben ser 3 en 10 minutos. Cada 3 minutos una contracción. Si usted embarazada ya en el último periodo, en el último trimestre, 9 meses, hay contracciones desproporcionadas, con hemorragia, no se siente el niño, usted tiene que correr rápido para el hospital porque es una urgencia obstétrica que produce mortalidad materna. Y hay otro problema, donde nuestros laboratorios de sangre todavía no dan el paso de captar donantes. Y la mayoría de nuestros laboratorios, de nuestros hospitales, no están preparados para enfrentar esos casos donde se necesitan transfusiones sanguíneas masivas, porque hay alteraciones de los factores de coagulación. Hay que seguir apostando a un mejor país. Te doy la bienvenida si eres una profesional de vocación, entenderás lo que te digo. Hay que hacerlo bien, aunque los otros piensen nada más en dinero. Tú me dirás, la sobrevivencia es importante, pero también hay que hacer la cosa bien. Y precisamente parte del futuro del país está en el compromiso de los jóvenes. Todas las transformaciones del mundo las han iniciado los jóvenes. Como Martin Luther King, tengo un sueño. Entonces los medios de comunicación juegan un papel importante en lo que es la orientación y la educación. Este es uno de los problemas que tenemos acá.
en nuestro país. Si no hay educación, un paciente no va a entender un lenguaje médico, ni va a entender cuándo es una urgencia. Entonces eso ocasiona que nosotros seamos uno de los países con una de las más alta mortalidad materna. Tú me dirás, 10, que somos campeones en todo: accidente de tránsito, embarazo en adolescente, pero uno no debe decepcionarse. Luchar como el Quijote de la Mancha por un país mejor. Yo vengo aquí con todo el entusiasmo a tratar de orientar. Muchas veces uno gana algún tipo de incomprensión, porque decía Martin Luther King: para tener enemigos no hay que declarar la guerra, sino decir la verdad. Y la verdad es que nuestros hospitales, en seguridad social, en asistencia pública, están muy deficientes. Dios nos libre caer un cuidado intensivo aquí, porque o no hay camas, o a ti te entregan el muerto, y después de entregarte el muerto resulta que el seguro no cubre. Entonces al paciente le entregan el muerto y una deuda de 1 millón. Entonces tenemos que mejorar esas situaciones, y nosotros hemos hablado hoy del DPP, desprendimiento prematuro de placenta, que provoca hemorragia, muerte materna y muerte fetal, y que es uno de los problemas que causan mortalidad materna en República Dominicana, que estamos por encima de 100 por 100.000 nacidos vivos. Entonces, una de las tasas más altas. Cuando Estados Unidos está en un 20, de cada 100.000 mujeres, 20 se pueden morir. Aquí estamos por encima de 100. Entonces, nosotros tenemos que apostar a un mejor país, y lo primero es, lo establece en la Constitución, que la salud es una de las prerrogativas que tiene el ser humano, uno de los derechos fundamentales del ser humano a tener salud, como la libertad de expresión, la libertad de tránsito. Es decir, que yo despido el programa y te deseo muchos éxitos. No te me deprimas, ¿eh? Recuerdo que esta película de Robert De Niro le dijo a su hijo, que aspiraba a ser marino: no te rindas ni seas como yo. Así que buenas tardes a toda legión de seguidores de YouTube y Facebook, y activen la campanita, que ya Diana 10 está acá con nuevas fuerzas en Frecuencias Dominicanas. Buenas tardes.